Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión aquí en Facebook de su canal favorito, Podcast Paranormal. Hoy vamos a hablar de una noticia y tenemos a un invitado que ustedes lo conocieron ayer, bueno, ya lo conocían, pero ayer que estuvo con nosotros en el estreno de Podcast Paranormal y hoy está con nosotros para comentar esta noticia de interés. Carlos Rubio, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, es un gusto siempre estar contigo y pues vamos a estar platicando de estas noticias que yo siempre comento. Generalmente los medios de comunicación masiva no les dan seguimiento, en muchas ocasiones ni siquiera, no solo no les dan seguimiento, sino que están más bien interesados en que la gente no lo sepa. Así es. De hecho, bueno, si te parece, antes de que comencemos con la noticia, que a mí me parece súper importante desde que comenzó todo esto, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, en dónde te puede encontrar la gente, por favor? Sí, claro, amigo. Tenemos podcast sobrenatural. Todos los jueves tenemos episodio nuevo. Y de hecho, en cuanto nuestros amigos se despierten, ya tienen ahí disponible en todas las plataformas digitales el nuevo episodio. El de mañana es buenísimo. Tiene que ver con lo que estuvimos platicando tú y yo en tu programa el día de ayer, Ajá. porque entrevisté al exorcista, al padre Javier Luzón. Ay, sí, sí, ese está bueno. Y entonces mañana, en unas poquitas horas, ya se estrena ese episodio, la entrevista completa al padre. Y pues nos comenta cosas verdaderamente espeluznantes de las experiencias que vivió siendo exorcista. Ajá. Y tenemos episodios también todos los días. Y igualmente me encuentran en Facebook como Carlos Rubio Sobrenatural, en YouTube igual, Carlos Rubio Sobrenatural, y en Twitter como @prof Carlos Rubio. Prof. Carlos Rubio. Muy bien. Oye, mira, me está diciendo la gente, así rapidísimo antes de comenzar, que les gustó mucho el capítulo de ayer. Dice Claudia Cárdenas que el programa ayer estuvo buenísimo, que esa barba, es que me dejaron, no me he rasurado. Estoy con el ojo al gato y el otro el garabato, que están aquí todos, que les gustó muchísimo el capítulo de ayer. A mí Buenísimo. me gustó mucho que o sea, poder platicar, poder confrontar ideas y hablar de temas que son tan interesantes. Oye, Carlos, cuéntanos una cosa. El para que la gente entre en contexto, ¿qué onda con esta noticia? Bueno, recordarán nuestros amigos que el proceso de desclasificación ovni de este fenómeno ovni extraterrestre se ha venido acelerando de manera brutal. Creo que desde el 2017 para acá, ¿no? Ajá. Todos recordarán estos videos de la Marina de los Estados Unidos, del Tic Tac y todo este show que hubo en aquellos años, ¿no? Sí, el gimbal, los orbes, que empezaron supuestamente como los desclasificaron porque supuestamente fueron filtrados, ¿no? Sí, que esa siempre es la discusión, ¿no? Digo, siendo el país más poderoso del mundo, el que tiene más lana, el que tiene un mayor control sobre absolutamente toda la información que sale, digo, la CIA, el FBI, de esto hemos platicado en otras ocasiones y me encanta conversarlo porque mucha gente hace algunos años, antes de Edward Snowden, por ejemplo, Ajá. nos decía, no, eres un paranoico, el conspiracionista y ya ves moros con tranchetes en todos lados. Y aparece el tema de Snowden y la revelación de todo este conglomerado, ¿no? De espionaje que tiene la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, en fin. Y de pronto todo el mundo dice, ah, caray, pues entonces sí es cierto, ¿no? Que Alexa me está escuchando y que Siri me está escuchando y que están leyendo mis tweets y todo esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo creer que un gobierno que fíjate, amigo, hace algunos años, eh, cuando todavía, y creo que yo todavía ni me dedicaba a esto, Ajá. nada más me dedicaba a dar clases, había una serie de noticias empezaron a salir en The New York Times, en The Washington Post, con algunos periodistas de mucho renombre, ¿no? Que decían que todos los días el presidente de los Estados Unidos recibe en su oficina un resumen
con las tendencias de los tweets que estaban sucediendo o que están sucediendo en el mundo en ese momento. Claro, Entonces, el presidente de los Estados Unidos sabía, por ejemplo, qué iba a ocurrir en Medio Oriente con la llamada Primavera Árabe. Y se sabía que había mucho descontento en Egipto y que iba a estallar ahí una revuelta, simplemente analizando los tweets. Y de pronto resulta que videos de objetos voladores no identificados se filtran y que nadie supo nada, ¿no? Entonces, claro. No tiene sentido. desde luego, ¿no? Hay algo ahí raro que como que no nos queda claro. De hecho, recuerdo que me decía una persona que en el momento en el que Tom DeLonge, ex miembro de Blink-182, bueno, que ya regresó, esta persona, desde el momento en que una persona, digamos, que no se da cuenta, pero desde esta industria del entretenimiento es la seleccionada para empezar a hablar de estos videos supuestamente filtrados y después desclasificados, era porque era Ujú. la persona adecuada para llevarlo de una manera amigable a la gente, Ah, porque todo estaba controlado. O sea, ni fueron, fueron desclasificados porque fueron filtrados a propósito. O sea, querían llegar, que esa noticia llegara a la gente y querían controlar la manera en la que llegara. Y estoy seguro de que entonces recibía los informes el presidente, sí. cómo están jalando los tweets hoy de esta noticia del Tic Tac, de Gimbal, de el orbe en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Todo esto que va pasando. Pero hoy en día, lo que me parece que es la noticia que es, no sabría si es también parte de este control, David Grush. Cuando David Grush sale a hablar Claro. y dice, hay algo más detrás de todo esto. Hay algo más detrás de todo esto. Hay cuerpos recuperados de estas entidades extraterrestres, que son los pilotos de las naves. Tenemos Ujú. los objetos, o sea, las naves, el objeto tecnológico. Y supuestamente en el 2017, que es cuando si no mal recuerdo, que dijeron, bueno, sí existía este grupo de personas que estaban estudiando, pero se disolvió en el 2012 y dice él, Ah, no sí. es cierto, no es cierto. Y entonces pone una denuncia, ¿cierto? En el Congreso de la Unión. Es así, ¿no? Lo que pasa con este señor. Pero Sí, sí, continúa. Ajá. sí, fíjate que es muy interesante cómo aparece esta figura, porque hemos tenido denunciantes de los llamados whistleblowers, de estos testigos altamente calificados, creo que desde siempre, ¿no? Ajá. Otros, gente que trabajó en la CIA, que trabajó en el Departamento de la Defensa, pero como que de pronto nadie les creía, ¿no? Decían, no, este tipo está mintiendo, está loco, yo qué sé. Y de pronto empiezan a aparecer personajes como David Grush con todo este mismo currículum, que fue veterano en Afganistán, que participó en la inteligencia militar, que tuvo acceso al grupo que es el que tú estás diciendo, que tiene un nombre ininteligible, ¿no? Como grupo de tarea, de trabajo, de Sí. quién sabe qué cosa, que básicamente es lo que todos conocemos como ovnis, pero sin querer llamarlos así. Así es, así es. Y de pronto, ahora The New York Times, The Washington Post, NBC, ABC, todo mundo empieza a darle seguimiento y Fox también y todas las cadenas, tanto de los liberales como los conservadores, empiezan a tomar este tema en serio y curiosamente ahora resulta que hasta el Congreso está interesado en las declaraciones de David Grush y recientemente, tiene unos cuantos días, que se anunció justamente eso, que el Congreso, en particular la Cámara de Representantes, Así es. va, va a buscar, ¿no? Investigar si estas declaraciones son ciertas o no. Y que además yo creo que es importante por la manera en la que esta persona se presenta. O sea, tiene hasta una fotografía muy bonita donde están todas sus condecoraciones, que es Ujú. como la fotografía posada y puesta en internet justo el día en que se hace este anuncio, donde sale la noticia en este noticiero, bueno, que tienen como una entrevista larga y que nadie Sí. supuestamente sabía, y de repente, boom, sueltan el bombazo. En el momento en el que estaba pasando esto, ya sabes cómo son las redes sociales, así como que ¡fra! Se esparce rapidísimo. Inmediatamente entré a googlear quién era esta persona, David Grush. No había demasiada información. 5 minutos después, regresé,
le di refresh a la página y habían un montón de fotos, había un montón de información. En Sí, ese momento yo sentí que estaba preparado y que alguien no hizo su trabajo. Alguien no alcanzó a subir todo el expediente, digamos, de lo que quieren que sepamos de David Grush. Como sea, había algo que me llamó mucho la atención. Era, si, o sea, una persona en Estados Unidos a este nivel está denunciando estas cosas y la denuncia procede, que ya ocurrió, ya procedió la denuncia, o sea, ya va a empezar una investigación formal, si no encuentran que esta persona está diciendo la verdad por todo el movimiento que ya hizo, el culpable de utilizar pues todos los mecanismos del gobierno, de la justicia, por algo que además era una mentira, como un fraude, sería David Grush sí. y tendría que ir a la cárcel. Entonces, me parece que es un elemento que le otorga una mayor credibilidad, ya sea a lo que prepararon con este señor para que llegue a nosotros esta noticia, y mira, hoy en día estamos hablando de esto, o dos, sí está diciendo la verdad. O sea, sí Claro. totalmente está diciendo la verdad, y es una persona valiente que se atreve a salir y hablar de todo esto, porque además congresistas comenzaron a sumarse a lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Sí, es correcto. De hecho, Marco Rubio salió, creo que la semana pasada, este senador de Florida, que hay que recordar que es un personaje de mucho peso dentro del Partido Republicano Así es. y constantemente compite por puestos de importancia, ¿no? Rubio ha estado empujando el tema desde hace algunos años y justo le hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinaba él de las declaraciones de David Grush? Y él decía, bueno, a mí no me consta, ¿no? Si son verdaderas o no. Lo que sí puedo yo comentar es que desde hace algunos años vienen a nosotros, refiriéndose al Senado, algunas otras personas que sabemos que tienen puestos importantes, que incluso algunos de ellos son personas públicas, por eso dice, no voy a decir sus nombres, ¿no? Todavía están en funciones, en la política, en el ejército, y a diferencia de Grosh, porque hay que recordar que Grosh no participó en esos programas. O sea, él no estuvo haciendo retroingeniería de las naves, él no estuvo ahí. Él simplemente estuvo en contacto con documentos, con personas que le dijeron, es decir, como un telefonito ahí descompuesto. Marco Rubio dice, nosotros sí entrevistamos a gente que nos dice que estuvo en esos programas Ah, y caray. sus historias son muy parecidas a las que dice Grosh. Entonces, podremos suponer que Grosh está diciendo la verdad, ¿no? Claro, claro. Y es cierto, ¿eh? Eso también es algo bien importante para recalcar. David Grush no estuvo presente con ninguna de las naves que supuestamente se han recuperado, no ha visto los cuerpos, no ha visto a los extraterrestres, sino que personas a su nivel y más arriba se atrevieron a empezar a llevarle esa información a David Grush, la documentación, los testimonios, y él se dio cuenta de que estaba pasando algo muy importante. Entonces, las evidencias que tiene que entrega en esta denuncia eh, son evidencias que eso es bien importante también recalcarlo. O sea, no crean que en el momento en el que quizás salgan las evidencias al público, vamos a ver fotografías de estos seres o vamos a ver fotografías o Ah, videos de las naves. No, son documentos, o sea, letras sobre papel que tienen una fuerza muy grande por las personas que están dando su testimonio, que firman estos documentos que dicen yo estuve presente en tal año, pasó esto, lo recuperamos en tal lugar, hicimos esto. Y además está el tema de la retroingeniería, porque sí. según dice, esto no es algo que comenzó en el 2000, que terminó en el 2012, como dijeron, ni en el 2017, sino que es algo que está a punto de cumplir un siglo. O sea, que todo empieza desde Italia en 1939, si no me equivoco, o 36, algo así, donde el gobierno de Sí, Italia le entrega una nave a Estados Unidos. O sea, es una sí. cosa. 1936, estamos a 13 años de que sea un siglo que llevan estudiando estas naves, si es real. Sí, fíjate que esa es otra gran noticia, ¿no? Que además coincide con esto que estás mencionando, porque apenas hace unos días, creo que se llama Roberto Pinotti o algo así, Ujú. este investigador italiano, que sacó unos documentos que básicamente son un par de telegramas y unos dibujitos como de un niño de 6 años, Sí.
que afirman lo que estás diciendo, que en julio, creo, del 33 Ajá. se estrelló un objeto en el norte de Italia con forma de platillo, que tuvo una gran explosión y la gente alrededor como que se acercó a ver de qué se trataba y supuestamente dos seres salieron corriendo. Así Lo es. curioso es que no se sabe qué ocurrió con estos seres y el gobierno de Mussolini, el fascismo que estaba en ese momento en el poder en Italia, recupera los restos, el objeto y los documentos, en fin, que son los que presenta este investigador italiano, pero le dura muy poco el gusto porque termina la Segunda Guerra Mundial en el 45 y supuestamente se lo llevan los estadounidenses, que es justamente coincide con lo que Grosch reveló, que en el 33 cayó un ovni en Italia y que el Vaticano estuvo involucrado supuestamente, aunque eso no está claro todavía como por qué, pero, pero que al final de cuentas Estados Unidos se llevó ese objeto, ¿no? Sí. Yo te digo algo. Mira, esas historias me fascinan, sobre todo cuando involucran a personajes de la política o de la historia, como en este caso, ¿no? Mussolini. Y bueno, Sí. se me hace increíble. No lo dudo, pero hay una parte de mí, Carlos, Ujú. que me cuesta trabajo creerle a los gobiernos oficiales. O sea, Claro. cuando ya viene el gobierno a decir, sí, va a proceder la denuncia, sí, vamos a investigar, sí, lo veo así. Derriban 4 objetos que claramente comunican, no reporteros, no investigadores del fenómeno ovni, no conspiranoicos, directamente los gobiernos, hasta con tweets de Canadá, de Estados Unidos. No se trata en esta ocasión de globos espías chinos. Hay uno que tiene forma como de cigarro, hay otro que tiene una forma octagonal, no sabemos lo que es, pero les vamos a informar. ¿Cuándo? Siéntese esperar. Eso es lo que me pone así como de, ok, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que entonces pase algo como la vez pasada, que sale la NASA a decir, hombre, ya estuvimos estudiando, creemos que sí es posible, pero Ajá. no hay prueba contundente? ¿Qué? Entonces, ¿qué estuviste estudiando, no? Entonces, Sí, me parece que nos van llevando muy lentamente, como si no fuéramos capaces del bombazo de la noticia, ¿no? Que nos digan toda la verdad, no somos capaces y entonces tienen que ir, pero súper, súper lentamente. O sea, como con estos como piquitos, que es David sí. Grosh, que es lo de estos objetos derribados, que es el Disclosure 2.0, o sea, piquitos, pero se pierden el tiempo. O sea, de repente me dicen, ¿no dijeron desde el gobierno de Brasil que iban a desclasificar fotografías y videos del ser de Varguiña? Sí. ¿Y qué Sí, pasó? Ya nadie habla de eso. Y van a cambiar de presidente y etcétera, y nadie va a saber qué pasó. Entonces, es claro. como que siento que a veces nos están picando a los investigadores para luego así, jaja, no digo nada, ¿no? No sé. Es como de, ¿cuál es el motivo de hacer esto? ¿Tú qué piensas? Sí, fíjate que cuando yo empecé a hablar de estos temas, a investigar, yo llego con Jaime Maussan en 2003, Ajá. no, perdón, en 2013, ya Ujú. hace 10 años, sin saber prácticamente nada. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ponte a leer, ponte a estudiar, hay algunos libros, empezar a ver videos. Y en esa época me encontré, no, esto lo he platicado en algún otro momento, me encontré con un ensayo, con Ajá. de esto que los gringos le llaman un paper académico, de el doctor Alexander Bent. Yo de la Universidad Estatal de Ohio, yo al doctor Bent lo conocía por libros académicos Ujú. porque lo que yo estudié, él es como el padre, ¿no? O uno de los dos padres de la teoría constructivista de las relaciones internacionales. Entonces, ahí como de los libros de texto, ¿no? Que tienes que leer en la carrera y dársela a los alumnos y eso. Me encontró con un ensayo de él que se llama algo así como Los ovnis y la soberanía. Ah, Y entonces caray. dije,
ah, caray, ¿no? O sea, un académico que ha escrito docenas de libros, que sale en conferencias hablando de ovnis. Y lees el ensayo Ajá. y es sumamente interesante porque el doctor Bent en ningún momento afirma que los ovnis existen, ni da nada de eso. Lo que él plantea en ese documento es, los gobiernos no pueden aceptar la existencia de los ovnis porque esto afecta su soberanía. Y entonces tiene toda la razón porque Toda la razón. imagínate, que nuestros amigos se imaginen que, como en las películas de Hollywood, llega un platillo gigantesco y se para sobre la Casa Blanca o se para sobre aquí el Palacio Nacional o donde tú me digas. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo con el ciudadano de pie? Tú dices, bueno, yo pago mis impuestos, yo creo en el gobierno, respeto la ley, porque creo que ellos tienen la capacidad de defenderme, de proteger el territorio nacional, que ellos tienen la legitimidad y tienen el poder. Pero si de pronto aparece una civilización 1000 años más avanzada, 10.000, 1 millón de años más avanzada que nosotros, que no nos podemos defender, que si quieren nos invaden y nos destruyen con un rayo o lo que sale en las películas, eh, entonces, ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué respeto la ley? ¿Para qué sigo diciendo o haciendo lo que se supone que tengo que hacer si ellos no tienen el poder, si hay alguien más poderoso todavía? Entonces, creo yo que tiene un poquito que ver con esto. Si de pronto el gobierno aceptara, ¿saben qué? Si existen civilizaciones de otros mundos, son más poderosos que nosotros, tienen mayores capacidades, no los podemos defender y pueden hacer lo que se les pegue la gana con nosotros. En ese momento creo yo que sí habría un caos, porque mucha gente diría, sobre todo en Estados Unidos, que todo el mundo tiene armas, imagínate Uf. la locura que eso sería, Y ¿no? disparándoles y bueno. Por mínimo, si no es que se empiezan a disparar entre ellos y sería un caos. Eh, Ahora, no es el único académico que ha hablado de esto. Recuerdo hace algunos años también eh, un economista que de hecho ganador del Premio Nobel de Economía de apellido Krugman, en la televisión abierta dijo, el gobierno de los Estados Unidos tendría que aceptar que los extraterrestres existen. Y todos como que se quedaron así y unos hasta se empezaron a reír, ¿no? Sí. Em, ¿Por qué? Porque eso dispararía la economía, o sea, repuntaría la economía. Lo que sucedería es que los gobiernos le pedirían, en este caso el Congreso, le pediría un montón de dinero, mejor dicho, el Departamento de la Defensa o los militares le pedirían un montón de dinero al Congreso, el Congreso no podría decir que no, y esto reactivaría la economía, ¿no? Habría empresas metidas en este asunto y en fin. Entonces, si vemos a los extraterrestres como una amenaza, esto además uniría a los países como con un enemigo común y entonces se acabarían las guerras y en fin. Entonces, no sé, son ideas interesantes que creo que tienen que ver con esto, porque es lo que dices, nos están dando información, pero nos sueltan como gotitas y gotitas y realmente no nos dan todo lo que estoy seguro que ellos saben, ¿no? Te, te digo algo. Hay dos puntos que me parecen súper importantes de lo que acabas de decir. Uno es la reactivación de la economía con lo que está pasando hoy en día con Estados Unidos. Literal, Estados Unidos no es lo que era. No es lo que yo recuerdo en mi infancia, donde era lo mejor era viajar a Estados Unidos por la ropa, los juguetes, la tecnología, el país número uno, con el presidente número uno, con la economía número uno, etcétera. Y hoy en día, en el resto del mundo, ya nadie ve así a Estados Unidos, ni en economía, ni en la calidad de presidente, ni en la calidad de país, ni de vida. Por supuesto, nadie. O sea, está invadido las redes sociales de videos de los zombies en las calles, de la caída del dólar, de naciones sacando su dinero, convirtiéndolo a otras monedas. O sea, les Sí, están pegando durísimo. Y no quiero sonar conspiranoico, pero por supuesto que si esta persona, lo que estás comentando, está dejando en texto muy en claro que si Estados Unidos
es la primer nación en hablar abiertamente de esto, que dice, yo tengo el conocimiento, qué es lo que debemos hacer, me tienen que entregar dinero para hacer esto y esto y esto, y además tengo un montón de tiempo, literal, casi un siglo, donde conozco la tecnología de estas entidades que van a llegar y tenemos que estar preparados. ¿Quién mejor para liderar el contacto que los increíbles Estados Unidos? Aumenta su Sí. economía, así como cohete se va al cielo. Me parece que esa es la razón por la que están soltando la información, ahora que tú lo comentas, porque de verdad es como me Sí. acaba de caer de bombazo. Creo que esa es la razón por la cual se han decidido a dar esta información poco a poco, para que puedan controlar ese resurgimiento de Estados Unidos por medio de un enemigo común, como lo habló en su momento el expresidente Ronald Reagan. Y la segunda, que me parece que es como súper importante, a los políticos, a los gobernantes, no les interesa lo que pueda conflictuarnos a nosotros, siempre y cuando, como tú lo dices, nos mantengan en un estado de calma, paguemos nuestros impuestos, etcétera. Lo demás les Claro. importa un comino. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con nuestra forma de sociedad? ¿Qué va a pasar con nuestras creencias religiosas? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo vas a educar una familia en un mundo donde hay una cultura gigantesca e inentendible de entidades que están llegando al planeta Tierra? ¿Por dónde comienzas? O sea, no quiero ser mala onda, pero muchísimas personas no pueden localizar su país en un mapa. Sí, sí, sí. Imagínate. No, o sea, va a ser una locura. Sí, hay muchas cosas que mencionar. Lo primero es, yo creo, y coincido contigo totalmente, del por qué creo que David Grosh, de Luis Elizondo, de Tom DeLonge, ¿por qué están libres? Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, Edward Snowden tuvo que salir corriendo? Y no sé dónde esté, creo que estaba en Rusia la última vez que supe. ¿Por qué eso sí, ese sí, pero estos no? Y estos andan aquí dando, al rato van a salir dando conferencias, y escribiendo libros, y qué es lo que está pasando con Elizondo, ¿no? Así Ya es. hace programas para el Discovery y ese tipo de cosas. Em, ¿Por qué? Porque yo creo que sí hay un control. Yo creo que incluso tienen órdenes de esto es lo que vas a liberar y lo vas a hacer de esta manera. Y cuando te pregunten esto, pues ahí ya no vas a decir nada. En fin, yo sí lo creo, porque ahorita mencionabas que no quieres ser conspiranoico. Bueno, tal vez eso lo hablemos en alguna otra emisión de estas charlas. Eh, pero, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Y siempre se lo decía a mis alumnos, la realidad es mucho más perversa, mucho más oscura, mucho más draconiana que las teorías de la conspiración y las películas de Hollywood. Si tú, por ejemplo, echas un vistazo a la historia reciente en el Congreso de los Estados Unidos, ¿cuándo fue la última? Y probablemente fue la primera vez en que se soltó, en que el Congreso soltó tanto dinero sin un solo voto en contra después de los ataques a las Torres Gemelas Así es. del World Trade Center y al Pentágono en Washington. Y Estados Unidos sale de una crisis económica en la que estaba sumergido desde hace algunos años. Ujú. Hoy podríamos decir, esto que estás tú comentando, Estados Unidos no está en el mejor momento como marca país. Eh, no hay un enemigo al quien hacerle la guerra o un enemigo aparente, podemos decirlo así. No existe ya la Unión Soviética. El terrorismo, bueno, pues como que sí estuvo de moda a principios de los 2000, pero ahorita como que tampoco es un enemigo tan visible, ¿no? Si de pronto salieran los extraterrestres, híjole, yo creo lo que tú estás comentando, ¿no? Soltarían los cheques para el Departamento de la Defensa y para SpaceX y para todas estas empresas metidas en ese asunto sin pensarlo dos veces. De hecho, hasta en Los Simpsons les hacen como que esa broma, ¿no? Que dicen, ya nadie está viendo las transmisiones de la NASA y se agarra
a unas personas ahí del público y vamos a mandarlo. Dice, pero eso es una locura, ¿no? Y le pega para que se calle y terminan mandando a Homero al espacio. Y entonces todas las máquinas que tienen es solamente para medir el rating de la televisión, pero no saben ni siquiera cómo hacerlos regresar. En este caso me parece que sería lo mismo, porque el tema del terrorismo como que se les fue acabando. ¿Recuerdas que hubo unos bombazos durante Sí. un maratón y no tuvo el efecto deseado? No tuvo el efecto de que todo el mundo otra vez volviera a mirar a Estados Unidos. Simplemente se pierde el efecto y entonces, como dice el doctor Stephen Greer, está en documentos, primero tiene que ser esto, luego esto, luego esto. Si no funciona, tiene que ser Claro. una amenaza del espacio, que puede ser un meteorito o una invasión extraterrestre. Y lo del meteorito ya es que avanzó demasiado la tecnología, porque hicieron la prueba y pudieron desviar el meteorito, entonces eso ya no nos Sí. funciona. ¿Qué sigue, no? Ya pasamos por todos los personajes de terror, pues sigue la invasión extraterrestre. Y no es que vaya a ocurrir quizá una invasión, o sea, no va a ocurrir, sino, como lo comentaste, soy la nación más preparada para esto, soy la que más conocimiento tiene, ve cuántas personas estamos hablando de esto, tenemos documentación, bla, 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 bla. Claro. Eh, ¿Qué mejor que no solamente tengamos o sea, no solamente el poder del dinero de Estados Unidos, sino que exijamos a otros países que entreguen recursos Claro. para esto? Sí, es que es justo lo que sucedió después de los atentados del 11 de septiembre. O sea, si tú revisas qué es lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de los atentados, lo mismo que en el Congreso de los Estados Unidos. Ni un solo país dijo no invadan Afganistán. Bueno, hasta Irak estuvo a favor Sí, de que exacto. se invadiera Afganistán. No hubo uno solo que se atreviera a decir no. No, eso es ilegal o no lo hagan. Aquí sería exactamente lo mismo. Si llegara una nave y potencialmente nos dijera, no, es que puede ser una amenaza, hay que soltar el billete para el Pentágono, todos los demás países de la OTAN tienen que entrarle, todos los socios y, en fin, para algo así como que una especie de defensa planetaria realmente no habría ningún problema. Si el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos le dijera al Congreso, necesitamos un montón de dinero para reactivar la economía y salir de la deuda, lo que ocurrió apenas hace unos meses, volver a aumentar el techo de la deuda, porque año con año el gobierno de los Estados Unidos llega al tope de la deuda y tienen que aumentarlo más, porque si no entraría en crisis y en moratoria de pagos. Entonces, ahorita no hay como que ese enemigo que en su momento fue el Reino Unido, después fue España, después fue la Alemania nazi, después, o antes de ello incluso los indios, y luego los soviéticos y luego los terroristas, pues ahorita realmente no hay como que un enemigo muy claro y lo que comentas, o sea, si Estados Unidos fuera esa enorme superpotencia del siglo XX, ¿por qué no han podido terminar con el problema de Rusia y Ucrania? ¿Y sabes qué? Yo creo, voy a jugarle al Nostradamus, al Parravicini. Yo creo que se les va a adelantar Rusia. Porque Al tema OVNI. sí, con el tema OVNI, tienen un asunto pendiente. Tienen un asunto pendiente, Rusia con Estados Unidos en la carrera espacial. En la carrera espacial tienen un asunto pendiente. Creo que se les van a adelantar. Yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿eh? Creo Yo no sé que si, hay algo ahí. no sé si sería Rusia, yo votaría más por China. O Hay un, China. hay un, Ujú. hay un tema bien interesante con China ahorita porque eh, la misión Artemis 3 que tiene planeado Estados Unidos para regresar el ser humano a la superficie de la Luna va a ser en el Polo Sur. Se cree que ahí porque hay agua en forma de hielo y hay Ajá. algunos supuestos otros recursos como el hidrógeno y en fin. Y resulta que China también tiene pensado mandar una misión ahí, que ese es otro gran tema, porque
y que no hay regulación, ¿eh? Ujú. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Estados Unidos tenga su base ahí, cuando haya otra base internacional que los europeos también quieren poner una ahí y los chinos? Y creo que nadie se ha planteado eso hasta ahorita. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si algún robot estadounidense avería a algún chino, o si ya hay personas ahí y alguien mata a este? Le- En fin, Se vuelve literalmente una guerra espacial. no, y eso ya ocurre. Hay que recordar que hace algunos años los chinos derribaron con un misil uno de sus propios satélites, como dando a entender, mira lo que yo puedo hacer. Sí. Y los rusos también tienen satélites que supuestamente tienen armamento para destruir a otros satélites en fin, entonces esa cuestión de la guerra de las galaxias de la que hablaba Reagan, lo citabas hace ratito, Ajá. en los años 80. Yo creo que ya está ocurriendo. Algo está ocurriendo ahí afuera con tanto satélite y tanto escombro, y las potencias peleándose por extraer los recursos de la Luna y de los asteroides, ese tipo de cosas, que yo creo que solamente un enemigo en común podría unir a todos los países. Sí, va a pasar exactamente lo que dijo Ronald Reagan. Eso es lo que va a pasar. Oye, ya para finalizar, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué crees? Así como si le tuvieras que apostar a las carreras, ¿tú qué crees? ¿Qué percibes que vaya a pasar con esta denuncia que coloca David Grush, que es la noticia con la que empezamos? ¿Qué crees que vaya a pasar con eso? Y yo creo que va a proceder porque anda metido ahí en ese tema también, el señor Burchett, este congresista de Tennessee, que de hecho hace unas semanas también salió en un podcast diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ha ocultado este tema por lo menos desde 1947, ¿no? Mínimo. Mínimo. Pero él cree que en realidad desde 1897, con el incidente de Aurora, Texas, que Ah, es wow. este objeto como con forma de cilindro que se estrelló en el norte de Texas, no, bueno, no sé si es en el norte, en Texas, perdón, en Aurora, que es un caso también bien interesante porque ahí están los registros de periódicos que afirman que en este objeto iban también, no recuerdo si uno o dos seres Ajá. que mueren en el impacto y llaman a un pastor no sé si era metodista o algo así, para que les hiciera alguna especie como de ceremonia a estas criaturas que el periódico dice que no eran seres humanos. Así es. Y los entierran en el cementerio de Aurora. Y supuestamente, los cuerpos estuvieron ahí hasta los años 40 o 50, que después como que el gobierno se acordó, no sé qué sucedió. Y después de investigaciones más recientes, pues ya no encontraron nada ahí, pero que en la lápida decía algo así como que aquí estaban enterrados, no recuerdo exactamente lo que decía, pero era algo así como los visitantes o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, Borchet dice que el gobierno ha ocultado esto quizá desde hace más de 100 años y que él lo que quiere, de hecho lo entrevistaron, no sé si ayer o antier, en Ajá. News Nation, y Borchet dijo, este, que ya no quiere más audiencias, diciéndole al Pentágono, ¿no? Que eso cuesta millones de dólares, lo que él quiere es que entreguen ya los documentos, así lo dijo. Claro. Y se puso entonces bravo, ¿eh? Porque o sea, les pegó fuerte. O sea, ya nada de que aplazas y más audiencias y más audiencias y más preguntas súper babosas que hacen en esas audiencias. Entrega los documentos. Ya se puso bravo. Sí, es eso también lo que tú comentas. Yo no sé, habiendo evidencias tan claras, ¿por qué ellos estudian, ¿no? Esferitas y manchitas y después resulta que no encontraron nada, ¿no? Te voy a decir una cosa. Ahorita están subiendo unos videos. No recuerdo cómo se llama la persona que está capturando estos videos con sus cámaras de vigilancia. Son unos orbes, o sea, ovnis metálicos que tienen unas luces abajo. No sé si ya los viste, que además los capturó en 4K. Hay unos videos impresionantes en la Ciudad de México de estos también. Pero hay un montón de evidencia. Y yo, como les decía,
vamos a dejar de fuera la evidencia de la gente. Directamente desde las cámaras de la NASA, o sea, directamente ellos, como el Tic Tac, Gimbal, etcétera. Pero este video del supuesto orbe que cruza en Medio Oriente, hay un canal que me gusta muchísimo que hablan acerca de los efectos especiales de películas, etcétera. Son unas personas que se dedican como a hablar y medio reírse o a alabar así como que algo cuando está muy bien hecho, etcétera. De Ajá. repente sacan unos videos donde dicen, vamos a desmentir videos de ovnis. Y siempre escogen los videos más Los más cutres, ya chafas. sabes, los más chafas, así. Digo, a mí me encantaría que le mandaran un video de Carlos Díaz, que le mandaran una filmación de Billy Mayer, o sea, algo más potente, ¿no? Pero bueno, pasan este video del orbe y dicen algo que pues empiezan a reír y dicen, bueno, si tú tienes un globo, un globo metálico, o sea, un globito, así, un globo, este video lo está tomando un dron y el dron pasa encima, pero su vista, o sea, el dron no deja de moverse, el dron siempre se está moviendo, pero está apuntando la cámara hacia un punto en específico. Parece que el dron está inmóvil, pero el dron se está moviendo. Si hay un globo flotando y el dron pasa, pero está apuntando hacia un punto en la Tierra, Ujú. pareciera que el globo es el que se mueve y después sería Ah, difícil ok. seguirlo. Dice, eso que estamos viendo ahí no es un ovni. Bueno, es un objeto volador no identificado, pero es un globo. Es un globo Sí. de fiestas que capturaron ahí. Y lo cual se me hace como extraño que siendo algo que tan fácilmente una persona en internet puede decir, oye, esto es un globo por esta y esta razón, haya llegado hasta estas audiencias Sí. presentado como si fuera algo real, cuando además no lo es. Entonces, sí creo, como tú dices, que esto va a proceder. Creo yo que Rusia o China, como bien lo comentas, se les va a adelantar y me parece que en este momento les está ganando como la ambición a estas personas que están moviendo las cosas más Ujú. que la inteligencia. Cuando antes, la verdad, primero era la inteligencia, que brillaba la CIA por eso, qué bárbaros, y después era como la astucia, ¿no? De tomar el poder. Creo que en esta ocasión les está ganando. Yo no sé qué vaya a pasar, pero al final, si se comprueba la visita de seres inteligentes al planeta Tierra, nos vamos a tener que poner súper atentos porque todo lo demás va a pasar como a segundo plano, porque tenemos que Claro. construir un mundo totalmente distinto. Y eso va a estar bien difícil. Sí, fíjate que he escuchado, bueno, más bien he leído en internet rumores Ajá. y recuerdo haber visto una entrevista a un supuesto exagente de la CIA y todos coinciden en que supuestamente algo va a ocurrir en el 2027. No sé si habías escuchado también ese rumor y Sí. por eso es que se dieron como que este espacio de 10 años Ajá. de la liberación de los videos de TikTok, del Nimitz, a esa fecha, como para que poco a poco ir soltando y soltando y soltando, preparando a la gente para algo que supuestamente podría ocurrir pues ya en menos de 5 años. Sí. De hecho, creo que ya lograron la primera fase, que es que la gente lo acepte y esté tranquila. O sea, la primera fase ya está, al grado de que pasa esto de Avi Loeb. Ayer lo comentaba en la emisión de Pulso, antes del capítulo que estrenamos. Ujú. Y pues debiera estar en primera plana en todos los periódicos, hasta de México. Pero ni siquiera Sí. aparece. O sea, tú puedes ir y comprar así los periódicos y no hablan, pero para nada, de lo que están haciendo con el proyecto Galileo Aviloeb. O sea, descubrió que habían pedazos ahí de un ovni o tecnología extraterrestre de un ovni que se Sí, estrelló un pedazo de ovni en el 2014. Bien, ¿qué está haciendo AMLO? O sea, es así como de, ¿qué? O sea, tanto ya no nos importa. sí, sí, sí. Siento que entonces sí cumplieron como la primer fase de su plan, lo cual me parece muy interesante y que se van a desarrollar unas noticias impresionantes. Carlos, oye, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Nos puedes, por favor, y te voy a poner aquí en cámara grande, antes de que nos vayamos, nos puedes volver a repetir tus redes sociales, las plataformas de podcast sobrenatural? Y yo les recomiendo, de hecho les dejé aquí abajo en el chat, fijé
el enlace del capítulo donde estuvimos ayer, Carlos Rubio y yo, platicando de un montón de cosas ahí bien, bien interesantes para que lo pasen a ver. Pero cuéntanos cuáles son tus redes sociales, por favor. Sí, gracias, amigo. Bueno, de entrada, pues invitarlos a que vean, ¿no? La conversación que tuvimos eh, es un tema que tenemos que volver a tocar porque ahorita la actividad demoníaca está completamente desatada, ¿eh? En todo el mundo. Los demonios están sueltos y tienen permiso para hacerlo. Entonces, se vienen cosas bien complicadas y es un tema que no debemos de soltar, ¿no? Entonces, ahí está el capítulo de Podcast Paranormal para que lo vean nuestros amigos. Y a propósito de ese tema, ya en 2 horas sale el episodio de Podcast Sobrenatural, que es justamente la entrevista que le hice al exorcista, al padre Javier Luzón, que es una entrevista bien importante porque el padre Luzón fue exorcista por 10 años Ajá. y después se encargó de formar a nuevos exorcistas. Él escribió, fíjate qué interesante, el único, o más bien, no sé si sea ya el único, pero por lo menos el primer manual de exorcística en la historia de la iglesia. Es Wow. decir, en 2000 años de cristianismo no existía un manual de exorcística y ese lo escribió el padre Luzón y obviamente es como un manual para los exorcistas, aunque también lo debemos leer, ¿no? Los que no somos no estamos dentro de la iglesia, pues, en el sentido de ser religiosos o sacerdotes, también es para laicos. Y sobre ese libro es que estuvimos platicando el padre Javier Luzón y yo, entonces en 3 horas, en 2 horas, poquito más, ya van a tener disponible en todas las plataformas digitales ese episodio de Podcast Sobrenatural. Y lo tienen en todos lados, ¿eh? Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Radio, en Amazon, en todos lados. Y también me encuentran en YouTube, en @podcast sobrenatural y Carlos Rubio Sobrenatural. Facebook también, Carlos Rubio Sobrenatural y @prof Carlos Rubio en Twitter. Ya estoy pensando en cambiarlo como para que todo esté uniformado, pero pues ya sabes que esto es así, ¿no? Y de repente hay que entrarle ya también al TikTok y a todo ese tipo de cosas. Y ya ves que ya hay una nueva red social también que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con bueno, es de Instagram. ¿Cómo se llama? Es que además yo la uso diario, me gusta mucho. Me gusta más que Twitter. Ah, Hazte Threads. nuevecita, ¿no? Threads. Sí, está padre, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué me gusta? Que no hay un montón de bots todavía. Entonces, ajá. Eso es lo que me gusta por ahora. Por ahora. Porque básicamente es lo mismo que Twitter, ¿no? Pero me gusta. Y como está ligada al Instagram, pues así como que más rápido puedo seguir gente o revisar cosas de lo que se está hablando, ya sabes. Le falta Claro. mucho, pero está padre, te la recomiendo. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí vamos, pues voy a leer los comentarios, si te parece bien, antes de que nos vayamos, porque hubo gente que dejó estrellitas, nada más para agradecerles muchísimo. Y hubo uno, a ver si lo alcanzo a ver si lo alcanzo a ver el comentario. Era una pregunta que me gustaría hacerte antes de que nos vayamos. Porque ahorita que decías acerca de estos libros, uy, ya no está. Bueno, si alguien me lo puede volver a poner, que hablaba acerca de los libros, Carlos, alguien Sobre el puso el libro. nombre de un libro Ajá. que es así como también como si fuera un manual para exorcismos, pero no me acuerdo cuál es. Lo pusieron hace Bueno, rato. hay varios libros que se pueden consultar. Hay algunos, por ejemplo, de memorias de exorcistas como las del Padre Amort, Ajá. que Ah, Gabriele Amort, que por cierto salió una película hace poquito, con Russell Crowe y que la verdad si no la han visto ni la vean, es una no, chafez, no la quiero ver, la verdad. o sea, no tiene ni realidad histórica, no tiene nada que ver con eso. Si quieren ver una buena película de posesiones, tiene poquito que también salió otra que se llama, híjole, algo así como,
Nosfer, no. Déjame ver si la encuentro por aquí. Va, mientras te digo, es LB Pablo comentó, es el Suma Daemoniaca. El Suma Daemoniaca. Mm, sí, creo que ese es el martillo, no sé si es el martillo de las brujas o lo estoy confundiendo. Creo que sí Eh, es ese, ¿eh? mm, em, Sí. bueno, si no me estoy equivocando, ese es un libro, Ujú. corríjanme si me equivoco ahí en los comentarios. Este, ese es un libro que se creó en el seno de la Inquisición como para identificar, ¿no? Este Así tipo es. de cuestiones, de, este, Mira, pero, mm, es que es no, no distinto porque estoy no, seguro. no es de exorcismos, es de demonología. Es un tratado de demonología y dice y manual de exorcistas. Pero no es que sea de exorcismos, o sea, es si tú eres un exorcista para que te Ajá. enteres de los demonios. Ok, ya, de demonología. Ajá, demonología. Sí, hay varios libros de demonología y hasta donde yo tengo entendido, pues mientras no sea como de hechizos y esas cosas, no hay ningún problema. O sea, la gente los puede leer, siempre es importante saber cómo actúa eh, el demonio o los demonios y saber cómo protegerse. Ya si son libros como de hechizos, ese tipo de cosas, no lo hagan, tengan mucho cuidado porque eso abre puertas, que es lo que platicábamos justamente en la conversación que tuvimos. No, hombre, ya me voy Pero hay, porque hay ni tengo que varios. irse hoy. Oye, no, pero No, sí hay varias que son muy, muy buenas. Dice, a no hay ver, que tener miedo. Los demonios sí son muy poderosos, son mucho más poderosos, mucho más inteligentes que nosotros, pero no hay que tenerles miedo. Lo que hay que saber es cómo protegernos y evitar los ataques. Acuérdense, bueno, claro, por eso les comento, ¿no? Que vean el episodio de podcast paranormal. Eh, es muy raro las posesiones. De hecho, la mayoría de los exorcistas están convencidos que hay muchísimas más personas posesas de lo que la gente cree. Porque uno ve las películas, ¿no? Y cree que si alguien está poseído, pues le da la vuelta a la cabeza y vomita esta sopa verde y ese tipo de cosas, se trepa por las paredes o levita, que sí es cierto, ¿eh? Que sí ocurre. He tenido también conversaciones con personas, no solamente con exorcistas, de hecho, en podcast sobrenatural, yo creo que de esta semana, la que sigue, vamos a presentar un capítulo con un amigo mío que es teólogo y ajá, ha estado en muchos exorcismos, no es sacerdote, es laico, y él comenta, ese tipo de cosas sí ocurren, ¿eh? O sea, sí ocurren esto de que se apagan las luces y pueden levitar, o sea, eso sí es cierto, pero no es como el general. O sea, realmente tú puedes ir por la calle y la gente con la que te encuentras puede estar poseída, pero no lo sabe y no lo demuestra así como en las películas, ¿no? Sí hay como ciertos elementos que pueden hacer pensar que esa persona puede estar o no poseída, pero la gran mayoría de los ataques no es posesión. La gran mayoría es tentaciones y luego vienen estos otros ataques extraordinarios de los que hablamos contigo en este episodio, ¿no? mira, hay una pregunta que está muy buena, la copié para poder, mira, para poder leértela. Dice Aurea Curi, duda existencial, ¿importa qué se hace con el cuerpo físico al morir? Si se quema, si no se entierra, si se entierra en cualquier lugar diferente a un panteón. ¿Hay alguna ley espiritual para ello? Bueno, am, digamos que la iglesia recomienda que los restos estén en un lugar específico para ello, o sea, lo que le llaman en un campo santo, o en un panteón, o en un nicho en una iglesia. Ahora,
no hay ningún problema si la persona es cremada. Lo que sí no se debe de hacer, y aguas con esto, es que hay mucha gente que tiene la costumbre de tener las urnas en su casa, con los restos de la abuelita y de ese tipo de cosas, y luego los ponen hasta como trofeos. Eso Sí. no se debe de hacer. Pero, y tampoco se debe de esparcir en el mar y ese tipo de cosas, no. Sí, el cuerpo debe de estar en un panteón o, en todo caso, en una iglesia. Ahora, ¿qué sucede si no se puede, ¿no? Una víctima de algún asesinato que hayan aventado por ahí o no sé, realmente tampoco es como que le vaya a suceder algo a esa persona porque lo que muere es el cuerpo y ese es un resto mortal y se descompone y se acabó. Lo que importa es el alma y esa sí no muere. Pero lo correcto, de acuerdo a la iglesia, es que pues si se puede en un panteón o en un nicho en una iglesia. Órale, órale. Oye, mira, ahí está. No, hombre, no, ya están, ya hay como 1000 preguntas, oye. ¿Por qué no se puede tener en Oigan, ¿de qué casa? quieren que Es- hablemos el próximo miércoles, sí, no? mejor. ¿Por qué no se puede tener en casa? Em, porque, porque no se tiene el respeto a la memoria del difunto. O sea, es por eso, no es que vaya a traer energías negativas ni nada de eso, no. O sea, lo que sí atrae energías negativas, que vean podcast, el episodio de Podcast Paranormal, ahí lo tienen todo. Bueno, obviamente no todo, porque es un tema gigantesco, ¿no? Es que es eso. Pero es eso, es por respeto a los restos del difunto y no estoy seguro realmente, si para el ambiente de la casa o de la familia sea bueno tener los restos mortales de alguien ahí. No estoy tan seguro. Que yo sepa, no. Que yo sepa. Ya me Te, corregirá pues, a alguien más, ¿no? te voy a contar una cosa. Sí. Mira, una vez me lo contaron y me pareció como gracioso, aunque lo pienso y digo, oye, esto está bien mal, pero bueno, una Sí. persona, tenían ahí los restos era el abuelo, tenían los restos del abuelo, las cenizas en la urna, ¿no? Y entonces había una persona que era no me acuerdo si la hija o la abuelita, o sea, la esposa, ¿no? De este señor, y cada cierto tiempo iba, abría la urna, agarraba un poquito y ya sea que directamente se lo echara en la boca o lo echara en su café y se lo tomaba. Hasta que se acabó. Ajá. Eso es sumamente malo, ¿no? Digo, en todos los sentidos. No sé de Digo, dónde salió esa práctica o por qué lo hacían. como cuestión de salud, sí debe ser malo, ¿no? O sea, de entrada, porque es que imagínate, cuando creman un cuerpo, pues no estás tú solito. O sea, en ese horno seguro ya quemaron a otros 100 y ¿cómo garantizas que las cenizas son completamente de tu pariente, ¿no? O sea, es posible que te hayas llevado pedacitos de alguien más. Eso de entrada. Segundo, si depende qué valor le está dando a ese acto. Hay que recordarle a nuestros amigos que lo que explicaban, por ejemplo, los estructural funcionalistas como Claude Lévi-Strauss o más específicamente Tucker Parsons, el ser humano como que entiende las cosas en diferentes niveles. Eh, en el nivel más abstracto, como la filosofía, pues son ideas que andan, conceptos que andan por ahí flotando y que muchas veces ni los entendemos. Para poder entenderlo, lo necesitamos aterrizar. Entonces, las cuestiones filosóficas se van aterrizando a una subdimensión teológica y luego a una subdimensión ritual. Por ejemplo, en el caso de los que somos católicos, un ritual sería creer en, en que la Virgen María intercede por nosotros. Yo creo eso, pero no lo puedo demostrar empíricamente. Entonces, en la subdimensión mitológica o mítica se tiene que aterrizar al ritual. El ritual es la reproducción de una acción o de un acto que tiene cierto simbolismo en lo que tú crees. Claro. Entonces,
¿Cómo yo puedo demostrarle a la gente que creo que la Virgen María intercede? Ah, porque voy a la basílica, ¿no? O porque prendo una velita. Entonces, de esa manera ritualizo mi creencia. Entonces, la persona que tú me dices que se comía las cenizas, bueno, quizá era como las personas, ya sabes, que rascan las paredes y Y comen eso, yeso porque tienen alguna deficiencia nutricional o nutrimental, no sé cómo se diga. ajá. Quizá era por eso y entonces no tiene nada de malo. Pero si esa persona cree o creía que hacer eso tiene algún valor, entonces sí es algo peligroso, porque podía ser a lo mejor alguna especie de culto a los muertos. Y alguien de hecho escribió por ahí algo parecido. Y entonces sí es peligroso, porque sí puede abrir puertas a la actividad demoníaca. Te, Existe el demonio de la muerte. te digo una Hay, cosa, Ujú. yo siempre pensé cuando, no me acuerdo, es que no me acuerdo quién me contó esa historia, siempre pensé que qué mala onda de la familia que no le dijo a la abuelita que ese no era el tazón del azúcar, de verdad. Porque a lo mejor no sabía y se estaba comiendo, pues Puede eso, ser. porque le sabía rico, quién sabe por qué, y no sabía lo que era y se lo comía, ¿sabes? Y a lo mejor Sí, nadie tuvo digo, el ahí corazón de decirle, abuelita, ya casi te terminas de comer a tu difunto esposo, ¿sabes? Entonces como que nadie tuvo el corazón de decírselo y dejaron que pasara. Pero bueno, es algo ahí medio... Pero yo siempre digo cosas así. No sé sí, por qué me llegan puede ser historias. que haya sido un error y pues digo, no pasa nada. Pero si la señora creía que había algo detrás de ese ritual, o, 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 o que estaba haciendo algún rito, algún maleficio, pues entonces sí debe tener algún efecto, ¿eh? Claro, claro. Oye, bueno, ahora sí, ya. Voy a leer Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Voy a leer a las personas que mandaron estrellas, porque ahí tengo un montón de notificaciones. Y no, pues antes de que terminemos, quería agradecerles muchísimo. Gaby Enríquez dice: saluditos, Fepo e invitado. Carito Ovilet, Owilhet, espero decir bien tu apellido, discúlpame, me pasó lo mismo la vez pasada. Carito, muchísimas gracias. Fabián Herrera Obando, también muchísimas gracias. Dios me ama. Ah, mira, es Dios me, así juntito, o sea, Dios me ama. Mandó Ujú. varias veces, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Muchísimas gracias. Isela Narváez. Y también, ah, caray, ya se me movió. Trinity Uriarte dice: me encanta tu contenido. Muchísimas gracias. Dios me ama. Dice: excelente entrevista, excelente trabajo. Gracias. Isela Narváez. Y ya, ahí están todos. Muchísimas gracias. Carlos, te agradezco muchísimo y nos vemos súper pronto. Sí, que nos digan qué quieren que toquemos la próxima semana. Y esta semana van a salir cosas bien interesantes, ¿eh? Del fenómeno ovni también. Eh, no sé, digo, justamente por este caso que estamos hablando de David Grush, eh, esta semana por ahí parece ser, ¿no? Que se va a hablar al respecto de que si se va a llamar al Congreso, ya a audiencia se le va a llamar a él para que diga y dé las evidencias de lo que está diciendo. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Si pasa eso va a estar buenísimo. Y sí, tenemos que platicarlo. Eso estaría muy bueno. Oye, pues yo te agradezco muchísimo y a todos, por favor, vayan a suscribirse, dejen su like, sus comentarios, compártanlo, pasen a Podcast Sobrenatural, que en 2 horas, ahora sí, en 2 horas, va a estrenar con este exorcista. Ahí me platican qué tal estuvo, yo lo voy a escuchar y lo platicamos después. Carlos, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Al contrario, un saludo a todos.